Un largo viaje a la oscuridad, capítulo 6. Pasaron 30 segundos, tal vez un poco más. Dan, con la vista apartada hacia un saliente de roca que tenía una ligera forma de cabeza humana, se limitaba a escuchar, al tiempo que la linterna de Quiroga trazaba sombras movedizas sobre la pared de la mina. Y Dan escuchaba. Escuchaba mientras Quiroga, a espaldas suyo, destripaba a la criatura en busca de restos humanos. Algo que parecía un patín deslizándose sobre una superficie de hielo. Solo que no había ni hielo ni tampoco patín, solo un cuchillo y una horrible cosa postrada sobre el suelo, y Dan lo sabía. Bluff. Eso sonaba como una bolsa inflada a medias, sumergida en un líquido caliente y reventada bajo el agua. Los dientes de Dan rechinaron y sus manos se contrajeron en dos apretados puños. Mierda. Ese era Quiroga. Dan tenía la tentación de mirar, de girar la cabeza de una buena vez y mirar, pero la imagen de su esposa saliendo desde dentro de la criatura, resbalando en posición fecal sobre el suelo, entre un montón de porquería líquida, era demasiado para él. Sencillamente, no podría soportarlo. Dan. No miró. No pensaba mirar. ¿Y si se daba vuelta, y Liana estaba ahí, tendida a los pies de Quiroga? Contemplándolo con unos ojos acuosos y hundidos, la piel desnuda y azulada, la boca abierta rezumando algún licor negro y repugnante. Dan, dese vuelta. Venga a ver. No quiero, pensó Dan, con desesperada obstinación. No voy a mirar. Sin embargo, miró. El espectáculo, tal cual lo temía, era sobrecogedor. Parecía surgido de una de esas inquietantes pinturas del Bosco, o quizás Goya, una de esas obras que uno puede pasarse horas contemplándola, mientras se siente un cosquilleo nervioso en la nuca y en los vellos de los brazos. Quiroga había sujetado la linterna a su cabeza mediante una vincha descolorida, para trabajar mejor. Su cuchillo estaba bañado en una sustancia parduzca y viscosa, al igual que gran parte de sus manos y antebrazos. Incluso se había empapado la camisa, como si algo dentro de la criatura, algún órgano o saco interno, hubiese estallado al momento de abrirse, salpicando todo a su alrededor. Bluff. Solía suceder con las ballenas y los delfines muertos. Incidentes habituales que podían verse en algunos vídeos de YouTube. Algo así, pensó Dan, podía enloquecer a cualquiera, hacerlo estremecerse de asco durante horas enteras, pero sin embargo Quiroga lo observaba todo con un interés ya en retirada, como si estuviese acostumbrado a realizar actividades similares. Limpiaba el cuchillo con el reverso de su camisa, absolutamente concentrado en la tarea. Sus botas chapoteaban en el líquido parduzco que había surgido del interior de la criatura. Y la criatura misma, ahora que Quiroga la había despanzurrado, parecía algo insignificante, una montaña de algas húmedas pudriéndose y secándose en una playa calurosa. Pero de Liana, gracias a Dios, no había rastros. Tampoco de Cuco. Solo esa sustancia ocre, oleosa, que había salido en cantidad abundante desde las tripas del monstruo. No están aquí, dijo Quiroga, terminando de limpiar su cuchillo y enganchándoselo en el cinturón. Debemos seguir buscando. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Con qué? Dan señaló los restos de la criatura, que ahora, una vez muerta, parecía descomponerse o deshacerse a una velocidad vertiginosa. ¿Es una criatura extraordinaria?, explicó, dubitativo. No creo que figure en ningún registro biológico. Es algo totalmente nuevo para el hombre. Debemos avisar a las autoridades correspondientes, para que vengan a examinarla. Si quiere hacerlo, hágalo, dijo Quiroga, volviendo a acomodarse el lanzallamas a sus espaldas. Si quiere perder el tiempo llamando a un montón de tragalibros y sábelo todos, no soy quien para impedírselo. Pero yo voy a buscar a mi perro. Y tampoco me gusta dar consejos, pero creo que usted debería hacer lo mismo con su esposa. Dan, casi sin darse cuenta, asintió. Pero estaba comenzando a sentirse molesto. Muy molesto. Es decir, Quiroga acababa de salvarle la vida, pero ¿no era cierto también, que había intentado quitársela? A fin de cuentas, le había suministrado una droga que tenía una alta tasa de mortandad, por no hablar de los molestos efectos secundarios. También pensó en el tentáculo, aquel dichoso tentáculo que se había deslizado suavemente por su pierna, como una mano tratando de convencer a un amigo. Y la voz, pensó. No debía olvidarse de la voz. La criatura le había hablado dentro de su cabeza. ¿Qué le había dicho? Algo así como que se quedara tranquilo, que no iba a sufrir ningún daño.
Había sucedido minutos atrás, pero Dan estaba comenzando a olvidar ese episodio con mucha rapidez, como si no hubiese sido más que un sueño. ¿Y si de verdad lo había sido? ¿Y si no se trataba de otra cosa que su imaginación, excitada y agobiada por el miedo? De lo que sí estaba seguro, era que aquella cosa no era un simple animal. Era inteligente, y podía engañar la mente de un humano con mucha facilidad, como cuando uno engaña a un burro poniendo una zanahoria delante de sus ojos. Pensó en decirle todo esto a Quiroga, pero al observar sus ademanes enérgicos y decididos, la mirada distraída y levemente arrogante, se dio cuenta de que sería inútil. Quiroga, en su afán de ir siempre adelante y no detenerse en cosas abstractas, nunca se molestaría en escucharlo. El otro hombre, mientras tanto, había terminado de reorganizarse y preparar sus cosas. Sin mediar palabra ni realizar algún otro gesto de advertencia, enfiló hacia el interior de la mina, alejándose con rapidez con sus rígidos pasos de soldado. Dan, que aún tenía muy presente lo dificultoso que era seguirle el ritmo, se puso en movimiento de inmediato, apartando de su mente cualquier tipo de pensamiento inconducente. Saltó por encima de la criatura yaciente en el suelo, y uno de sus pies aterrizó en medio de un charco parduzco, produciendo un rebosante plaf. El líquido empapó sus calcetines y se le pegó, frío y pringoso, a la piel de sus pantorrillas. Eso hizo que recordara otra vez al tentáculo trepando por su pierna, pero apartó la imagen enseguida. Si fuera una película de terror, este sería el momento en que uno de los tentáculos revive y me sujeta por el tobillo, pensó. Pero claro que no ocurrió nada de eso. No se encontraban en una tonta peli de terror. Además, la criatura estaba bien muerta. El cuchillo de Quiroga podía atestiguarlo. Corrió tras los pasos de Quiroga, ignorando su pierna empapada con el licor de las entrañas de la criatura. Al rato se puso a la par. Dígame qué hacer, le dijo entonces, preguntándose, y no por primera vez, si al ponerse en manos de un loco no estaría cometiendo el peor error de su vida. Dígame cómo puedo ayudarlo. Por empezar, traiga la mochila que dejó en el suelo, Dijo Quiroga, sin detenerse. y luego alcánceme. ¿La mochila? Repitió Dan, estúpidamente. ¿Qué mochila? Pero entonces la recordó. La había dejado caer mientras luchaba con la mantarraya. Ahora debía volver sobre sus pasos, cosa que no le hacía gracia en absoluto. Lo esperaré aquí, Dijo Quiroga, intuyendo sus pensamientos. pero apresúrese. Y Dan, que sentía que su temple caía sin cesar por una especie de barranco lodoso y traicionero, hizo lo que el otro pedía sin soltar una sola queja. No habían hecho más de 20 o 30 metros cuando Quiroga se detuvo, la mirada atenta y ligeramente sorprendida. ¿Qué pasa? Silencio. ¿No escucha? Solo oigo nuestros pasos. Más adelante. Escuche, maldición. Casi de mala gana, Dan escuchó. El pasadizo se había ensanchado un poco a esas alturas de la excavación, y los ecos parecían multiplicarse y perderse en la lejanía, como murciélagos a los cuales se los ha despertado en medio de la noche. Y hacía calor, no tanto como el calor explosivo que había sentido al activarse el lanzallamas, pero sí el suficiente como para arrancarle algunas gotas de sudor de la frente. Dan aguzó el oído, tratando de concentrarse únicamente en los ruidos de la mina y entonces, al cabo de un tiempo, él también lo oyó. Al principio uno podía sospechar que solo era un sonido imaginado, pero luego se repetía una y otra vez, despejando todo tipo de incertidumbre. Eran tenues, apenas perceptibles, pero sin dudas estaban ahí. Ladridos. Ladridos apagados, lejanos, como si provinieran de un lugar muy profundo de la cueva. Cuco, dijeron los hombres, casi al unísono. Dan no tenía motivos para emocionarse por la presencia de aquellos ladridos, porque de hecho el perro le caía muy mal y además el animal había estado a punto de morderlo, pero al menos dejaba abierto un hueco de esperanza. Si Cuco andaba por ahí, en algún lugar de las profundidades, entonces quizás Liana también. Liana. Gritó con todas sus fuerzas, sin poder contenerse. Cállese, Dijo Quiroga de inmediato. no revele nuestra posición. Dan le dirigió una mirada de perplejidad. ¿Y cuál es el problema? La criatura ya está muerta. La matamos, ¿recuerda? Claro que lo recuerdo. No estoy loco. No me subestime, Dan. Y entonces. Quiroga suspiró, al tiempo que paseaba su mirada por el lugar. No lo sé. Quizás sea mi entrenamiento. En la milicia nunca nos permitían relajarnos.
Ahora siento que es lo mismo. Los ladridos se escuchan muy lejanos, parece que Cuco está mucho más abajo. El otro hombre asintió. Lo sé. Estoy tratando de orientarme, creo que es por allí. Señaló un recodo ubicado a unos 10 metros a la izquierda. Guiados por la luz movediza de la linterna de Quiroga, se acercaron al lugar. En ese punto la mina se bifurcaba en dos pasadizos, uno del tamaño de un desagüe pluvial, el otro mucho más grande, casi tanto como la sala de estar de una casa confortable. Dan vio que el techo, en esa parte, había sido apuntalado con tirantes de madera, al igual que gran parte de las paredes de roca. El olor a aceite de máquina era muy intenso, y cuando Quiroga iluminó hacia el sector, pudo darse cuenta por qué. Allí, alineados sobre unas vías oxidadas y polvorientas, habían dejado los vagones de carga, todos ellos vacíos y tiznados por el hollín. Eran 5 en total, y había algo en la quietud de esos antiguos artefactos que hizo que Dan sintiera un escalofrío. Pensó en los mineros que habían trabajado allí, sus voces excitadas, el ruido extremo de los taladros y las brocas que perforaban el interior de la montaña y ahora, como feroz contrapartida, esto. El eterno silencio. La eterna oscuridad. Y aquellos 5 vagones muertos, inservibles, que atestiguaban el rápido y devastador paso del tiempo. Fantasmas de mineros muertos. Habladurías de viejas, había dicho Quiroga. Pero ahora Dan, mientras contemplaba la escena, no estaba tan seguro de eso. Vio que, detrás de esos vagones, los rieles seguían unos metros más y luego terminaban, abruptamente, frente a la puerta de algo que parecía una jaula de hierro grasienta, de unos 3 metros de ancho por otros 3 de largo. Se la señaló a Quiroga. Es el ascensor, Explicó de inmediato Quiroga. comunica este nivel con otro inferior, que es en realidad la verdadera mina. Esto que acabamos de recorrer es solo la galería de acceso. Después viene la caña del pozo, que es una perforación vertical que se hace directamente sobre la veta del mineral. Para comunicar ambos niveles, se utilizaban estos ascensores, que eran lo suficientemente grandes como para transportar a los mineros y a los vagones de acarreo al mismo tiempo. ¿Cómo es que sabe tanto sobre esta mina? Le dije que fue mi obsesión durante los últimos 5 años de mi vida. La conozco muy bien, incluso tengo algunos planos, que yo mismo confeccioné, con la ayuda de un teodolito electrónico. Los ladridos vienen de ahí, observó Dan. Del pozo. Creo. Cuco debe haber bajado, Asintió Quiroga. aunque no puedo explicarme cómo. ¿Por qué? Un perro no podría bajar sin la ayuda de los ascensores. Y estos ascensores no funcionan, llevan décadas sin funcionar. ¿Y cómo bajaremos nosotros? Con su linterna, Quiroga iluminó hacia uno de los laterales de la jaula, donde alcanzaba a distinguirse una abertura tan negra como una mancha de petróleo. Hay unas escaleras allí. Las construían paralelas a los ascensores, por si estos fallaban o se cortaba el suministro eléctrico. Observó el rostro alarmado de Dan y agregó. No se preocupe, he bajado muchas veces por esas escaleras. Son sólidas y no representan peligro alguno. Eso sí, son largas, tan largas como una estancia en el infierno. Si tiene claustrofobia, le sugiero que lo piense 2 veces antes de bajar. No tengo claustrofobia, dijo Dan decidido, al tiempo que pensaba. Al menos, creo que no. Muy bien, Dijo Quiroga, y se quitó el arnés que sostenía los amarillentos tubos del lanzallamas. bajaremos estas cosas primero, junto con su mochila. El hueco de las escaleras es demasiado estrecho y corremos el riesgo de quedar atorados. Ayúdeme con las cuerdas, ¿quiere? Se refería a unas cuerdas que acababa de retirar del techo del ascensor, con uno de los extremos atados a los barrotes. Evidentemente Quiroga ya había estado allí, y se había preparado muy bien para una situación como aquella. ¿Con cuánta antelación? Dan no lo sabía, pero tampoco quería pensar en ello. El hecho de imaginarse a un hombre vagando por esas oscuridades, durante años y más años, sin más compañía que un perro, sin dudas era desconcertante. Como mínimo. Mejor no pensar en ello. Ataron el lanzallamas y la pesada mochila y luego comenzaron a bajar la soga, muy lentamente. Cada tanto, algo parecía engancharse en los laterales del hueco, por lo que debían subir la soga unos centímetros y luego comenzar de nuevo. El hueco de las escaleras, oscuro y asfixiantemente estrecho, era hondo, muy hondo. Dan calculó primero unos 30, luego unos 50 metros, quizás más, antes de que los cacharros tocaran fondo definitivamente.
Para ese entonces habían transcurrido unos 5 minutos, y ambos hombres estaban empapados en sudor. Sin detenerse a descansar siquiera unos segundos, Quiroga soltó la cuerda y se dispuso a bajar por el hueco, poniendo un pie sobre el primer escalón. Mediante señas, apremió a Dan para que lo siguiera y antes de que Dan pudiera soltar alguna protesta, su compañero había desaparecido por el hueco. Jesús, ¿acaso ese hombre era de hierro? Dan se aprestó a seguirlo. Se asomó al hueco. Como mucho, tenía unos 80 centímetros de diámetro. De las profundidades manaba un calor persistente y polvoriento, que hizo que sus fosas nasales se cerraran compungidas. Será largo, sí, pensó con desánimo. Tan largo como una jodida estancia en el infierno. Pero mientras le quedarán fuerzas y voluntad, decidió, no se echaría atrás. Si él puede, yo también, se dijo con un orgullo fingido. Comenzó a bajar, escalón por escalón, respirando en cortos jadeos. Los ladridos allá abajo eran más perceptibles conforme bajaban. Cuco parecía loco, ladraba y ladraba sin cesar, como asustado por algo. ¿Acaso tendría miedo de estar solo, perdido en aquella oscuridad? Sin dudas que sí. Aunque Dan, cuyas manos sudorosas comenzaban a resbalar por los escalones de hierro, recordó lo que acababa de decir Quiroga. Es imposible que un perro pueda bajar sin la ayuda de los ascensores. Detuvo el descenso. Miró hacia abajo. Su compañero se encontraba unos metros más abajo, concentrado en los escalones. La luz de su linterna trazaba arcos temblorosos en derredor. ¿Quiroga? Sí, Dan. ¿Acaso se preguntó cómo fue que Cuco pudo bajar sin los ascensores? Sí, Dijo Quiroga, sin alzar la vista ni dejar de bajar. claro que me lo pregunté. Y si le interesa, tengo 2 teorías al respecto. Lo escucho. Una. Cuco encontró un pasadizo que yo nunca pude ver, un pasadizo inclinado que termina llevando al fondo de la mina. No es una construcción muy habitual en una mina, pero puede ser. ¿La otra? Quiroga seguía bajando, no se había detenido mientras hablaba, por lo que Dan se vio obligado a ponerse en movimiento otra vez. La otra, que Cuco no está solo. Quiroga miró hacia arriba, solo unos instantes, y Dan entrecerró los ojos ante la luz intensa de la linterna. Alguien, por algún motivo, lo bajó hasta allí. Y me gustaría saber quién es, y por qué hizo eso. Liana. Pensó de inmediato Dan, emocionado. Ella está con Cuco. Y entonces, mientras llegaba a esta conclusión, los ladridos excitados de Cuco se detuvieron y se convirtieron en auténticos gañidos de dolor. Algo le sucede. Gritó Quiroga, de repente aterrado. Debemos bajar más rápido. Apresúrese. No daba la impresión de que hubiera otra alternativa. Cuco parecía angustiado y no paraba de soltar alaridos. Con los nervios otra vez erizados, apresuraron su marcha por las escaleras, rumbo a aquellas tenebrosas y profundas oscuridades. ¿Continuará? Bueno, amigas y amigos amantes del terror, espero que le esté gustando la historia de un largo viaje a la oscuridad. Ahora os dejo con la continuación del Gigante de las Montañas. No olviden mantener las luces apagadas y utilizar los audífonos, para entrar en un mejor ambiente. Sin más rodeo os dejo con la historia. El Gigante de las Montañas, parte 2. En nuestro camino hacia el centro de la comunidad, puedo decir que mis nervios me jugaban malas pasadas, todo el viaje me sentía observado, sentía los ojos penetrantes de algo acechando desde los arbustos, la vegetación parecía sentir nuestra presencia. Desde todos los ángulos, la gran montaña de la cadena rocosa que separaba a Canarias de Bonegas parecía vigilarnos, nunca la perdía de vista, desde cualquier lugar de la zona, es visible. Es el Gigante de las Montañas. La gente que se aparecía en nuestro andar era sumamente extraña, admito que jamás había visto raza parecida, eran todos ellos gente alta de pieles obscuras, pero sus rasgos eran europeos, ojos claros y extremidades delgadas, me recordaban mucho a los Melungeons, raza misteriosa de la que se tiene registro en los 1690, humanos de piel color oliva que se extendieron al norte de Estados Unidos. No miento al decir que intenté comunicarme con más de uno de estos personajes en el camino, siendo despreciablemente ignorado por los mismos. Algunas chozas cerraban sus mendigas puertas de madera a nuestro paso, sentía sus miradas aperladas desde las improvisadas ventanas. Confieso que el camino fue una oda a la belleza, fui testigo de la vasta expresión natural, árboles de troncos gruesos y altura monstruosa eran hogar y reposo de aves de plumajes coloridos y jamás fotografiados.
Dentro de la avifauna de Canarias, me fue fácil reconocer a las guacamayas, turpiales y cardenalitos, pero había otras que parecían sacadas de la imaginación de un ornitólogo. La noche parecía acercarse cada vez más, por lo que el piloto me recomendó parar y acampar en un claro de la zona vegetativa. Solo cargábamos con una mochila de expedición cada quien, hicimos un fuego breve y comimos alimentos enlatados, no nos dirigimos mucho la palabra, estábamos cansados, la caminata me había reventando un par de ampollas en las plantas de los pies. Esa noche dormí tan profundamente que no recordé siquiera una imagen de mis sueños. Desperté y apenas comprendí en dónde y por qué me encontraba ahí. Advertí que no estaba el piloto, pensé que había ido a orinar. Tardó algunos minutos y para mitigar mi impaciencia, decidí buscarlo en los alrededores. Empecé a rastrearlo sin éxito, no había siquiera rastros de sus pasos. Devolví los míos a donde habíamos acampado, recogí mis pertenencias y seguí avanzando. Esta vez daba pasos firmes y rápidos. Recordaba mentalmente la ruta que tenía que seguir para llegar a donde los lugareños y sus líderes habitan, cuando inesperadamente, algo me hacía tropezar y caer al suelo. Buscaba en la tierra la piedra o rama salida que me hizo trastabillar. Era una mano, la gruesa mano del piloto. Estaba enterrado y sobre su callosa palma estaba la semilla que habíamos visto en casa de Jonas. No me detuve a desenterrarlo porque seguramente ya estaba su suerte echada. Comencé a correr hacia cualquier punto hasta casi chocar con una diminuta figura. Era un niño, un infante de la zona que me miraba con una tranquilidad que me hacía sentir como un desquiciado, levantó su índice y me indicó una pequeña cueva de barro, formada debajo de las raíces de un viejo árbol. Sin dudar y guiado por mi pavor me dirigí ahí sin cuestionar, me introduje y me recargué en las paredes de tierra. Al poco tiempo vi que un grupo de hombres fornidos y de pieles muy negras pasaban por el camino de la vereda, buscándome y hablando en su lengua materna palabras que no entendía, pero que comprendía. Se encontraban molestos por el irritable tono de voz. Los hombres preguntaron algo al niño, este solo negó con la cabeza y siguieron su camino. Desde mi escondite observé cómo el pequeño se acercaba hasta donde yo me refugiaba. Intenté hablar con él, pero era claro que no me entendía. Él decía algunas palabras en su dialecto que no descifré, solo algo que pronunció fue claro para mí. El nombre de Jonas. Después de un rato seguí mi camino, el niño se quedó en su refugio, intenté ofrecerle alimento en retribución por la ayuda brindada, pero el pequeño se negó. No insistí, pues desconocía si lo iba a necesitar después. Seguí mi andar por la extensa vereda, pero esta vez me volví más sigiloso, tomé precauciones para no pisar ramas u hojas secas, nada que pudiera delatar mi ubicación, solo las aves y algunos animales de ojos brillantes eran testigos de mis andanzas. Me senté debajo de un enorme roble a descansar. Me sentí fatigado por lo que me saqué las botas para refrescar mis hinchados pies, dudé en seguir, sin embargo, era seguro que me encontraba más cerca de mi objetivo que del camino a casa. Razón tenían mis amigos, mi editor e inclusive el mismo Santos en cuanto al viaje, ponía en riesgo mi vida. La gente es muy celosa de sus tradiciones, ideologías y costumbres. Un extranjero es un intruso, nunca será bien recibido si tus ideas y pensamientos contrastan con los de tus anfitriones, y si realmente quieres conocer el lado más primitivo del hombre, debes conocer sus fanatismos irracionales, ese que no media opiniones, que no acepta críticas o argumentos. En que la simple duda es una falta de respeto a la consagración de su intelecto. Así son los habitantes de Canarias, cuando menos en su mayoría. Después de haber sentido alivio en mis maltratados pies, decidí retomar el camino. Al ponerme la segunda bota, un dolor me hizo sacar mi pie del calzado apuradamente. La bota que se quedó tirada dejaba salir por su entrada una especie familiar para mí. Ya antes había hecho una investigación relacionada con animales del Amazonas y el trópico, y en una de estas secciones me tocó escribir acerca de la araña Telamonía de 2 rayas, un arácnido sumamente ponzoñoso. A diferencia de lo que había estudiado de estos animales, este le superaba 10 veces más en su tamaño. La araña, después de haber cometido su fechoría, se alejaba lentamente y se perdía entre las rocas. En ese breve tiempo mi mordedura se inflamó, dejando ver una bola roja que nacía de mi dedo gordo. El dolor se intensificaba cada vez más, y sentí palpitaciones en el mismo. El veneno no tardó en hacer efecto, sentí mareos y náuseas, así como el engarrotamiento de mis músculos. Empezaba a desvanecerme entre la fiebre y las alucinaciones. Caí sobre la tierra, con mi rostro hacia el gigante de las montañas, quien parecía siempre observar todo, desde cualquier ángulo.
Vi cómo las montañas se derrumbaban, liberando de su interior a una criatura tan antigua como la tierra misma. Era un espectáculo impresionante, tan bellamente apocalíptico. Pasé en un instante a un estado inconsciente. Cuando desperté pensé en la muerte misma, recordé la picadura de la telamonía de inmediata, aún me sentía muy embarado como para ver mi herida, así que continué recostado sobre una especie de catre. Reparé que estaba en una humilde choza, con paredes de barro y techo de hojas de palma seca. Esta estaba adornada con cráneos de animales salvajes, había muchos objetos pertenecientes al mundo del que yo vengo. Libros de novelas clásicas, radios viejas, cafetera, cables conectados a la tierra para generar corriente, al puro estilo de Nikola Tesla, y muchos envases vacíos de varias marcas de gaseosas. Aún estaba mareado y sentí un sabor a cobre en mi boca, me enderecé y quedé sentado en el catre, el dedo gordo de mi pie estaba envuelto entre plantas de hoja ancha parecidas a las del tabaco. Un grupo de 3 personas entraron a la choza, todos ellos eran muy altos y de piel bronceada. Gente de Canarias, pero estos, a diferencia de mis perseguidores, tenían intenciones diferentes. Uno de ellos, el cual vestía con ropa de boutique citadina, fue el que se dirigió a mí en mi lengua, se presentó como Bahía. Lo rescatamos a tiempo, señor, no muchos tienen la suerte de sobrevivir a la mordedura de la araña del Amazonas. Me imagino que usted no viene aquí precisamente a vacacionar, sé que sus intenciones van más allá de las meramente exploradoras. Ya habrá conocido a Doran, fue el niño que le indicó en dónde refugiarse, gracias a él es que sabemos de su existencia. También conocimos el trágico final de Jonas y de su amigo. En ese momento yo no sabía lo que había pasado con Jonás, pero entendí que corrió la misma suerte que el piloto. Como usted verá, estamos ante una situación que nos ha dejado estancados en la época de la barbarie, aquellos que hemos tenido la oportunidad de salir y volver hemos encontrado los defectos de nuestra patria, aunque no todos comulgan con este despertar. Creemos conocer cuál es el objeto de su visita y nos gustaría poderlo ayudar. En verdad es necesario que el exterior sepa lo que sucede aquí, y con las disculpas anticipadas, revisamos sus identificaciones, encontramos que usted es escritor, por lo que en usted confiamos para ser la voz de denuncia de lo que sucede en este lugar que pide ser exorcizado de sus fanatismos. Me encontré perplejo ante el excelente dominio de expresión de Bahía, después me hizo saber que él estudió una carrera en literatura en la ciudad de Massachusetts, pero que ahora había vuelto a su lugar de origen para ayudar a los suyos a salir de la situación actual de Canarias. Bahía me ofreció su ayuda y la de los suyos, un grupo de rebeldes que buscaban derrocar al líder de la zona. ¿Quién era este hombre? En Canarias, siempre se habían seguido las costumbres de sus antecesores. Su distanciamiento de las sociedades modernas los había hecho convertirse en una clase de comunidad Amish, a diferencia de lo que advertí de la actual. Se me comentó que anteriormente no eran tan salvajes, no empleaban métodos tan extremistas como sacrificios humanos y medidas de castigos corporales. Se sabía y se conocía un poco acerca de estos dioses antiguos, pero con el paso de los años se volvió flexible a ta doctrina, se respetaban tus creencias o tu indiferencia, pero este dogma estaba presente. Todos tenían una base teológica de las enseñanzas del dios de su zona, misma que se basaba en el cuidado del medio ambiente, flora y fauna. Todo parecía ir en vías aceleradas de crecimiento, y como todo desarrollo trae cambios, se hablaba acerca de la capitalización de ciertos sistemas económicos y productivos del lugar. Obviamente que estas ideas crearon malestar en aquellos que estaban muy comprometidos con las viejas creencias. Una revolución ideológica se cocinó, se levantaron pequeños grupos que intentaban preservar los sistemas que respetaban la vida ecológica y evitar los aparatos citadinos de producción. De entre estos grupos rebeldes, surgió un hombre de ideas fuertes y claras, pero radicales y extremistas. Ramiro Sancho Freitas, nacido en una tribu pobre del occidente de Canarias, tuvo el don de la palabra, carisma e influencia sobre las masas, logrando lo imposible, convencer a la mayoría de los habitantes que de seguir estos nuevos modelos capitalistas, el mismo sistema los llevaría a la destrucción total. Consumó una victoria sobre la mente, dominó a los demás mediante las enseñanzas de las viejas costumbres, los motivó por el camino del miedo. Y como anteriormente había expresado, radicalizó las viejas costumbres, siguiéndolas al pie de letra. Llevándolas a su expresión más cruda. Haciendo de las parábolas del gigante de las montañas, algo real. El carácter mesiánico y megalómano de Ramiro hizo que fuese imposible debatir con él diferentes puntos de vista, el simple hecho de diferir ideológicamente podía provocar la muerte mediante sacrificios ofrecidos al gigante.
Bahía me comentó que hacía ya más de 20 años que el sangriento líder había tomado el poder, y las cosas se recrudecían cada vez más. Pocas eran las personas que podían salir del valle, y aquellos que lo hacía era para traer ideas que encajaran con la ideología implementada. Obviamente, pocos salían, pues su apariencia era rara. Los que lo hacían expresaban venir de zonas alejadas de Europa, para no delatar la ubicación geográfica de su zona y no crear curiosidad por las actividades realizadas dentro de su comunidad. Con esta información, escueta pero valiosa, Bahía trataba de persuadirme para regresar a mi casa. Era demasiado peligroso seguir. Los hombres de Ramiro sabían de mi presencia en el valle, sabían que no era un simple investigador de vida salvaje, tenían conocimiento de mis propósitos, seguramente torturaron a Jonás para conseguir esa información. Me buscaban para darme muerte y eso preocupaba a Bahía y a sus hombres, por lo que puso a mi disposición una pequeña avioneta que saldría el día siguiente en punto de las 8 de la mañana. Por ahora la niebla haría imposible mi traslado, por lo que se me solicitó recuperarme por completo de mi herida y publicar lo que sucedía en Canarias inmediatamente llegará a mi destino. Agradecí y agradezco infinitamente las atenciones de Bahía para conmigo, un hombre noble y de buen corazón. Esa noche apenas si probé bocado, me forcé a hacerlo pues el viaje de regreso sería largo y tenía que soportar lo pesado del trayecto. A la mañana siguiente, tuve un despertar tranquilo, con gran paz fui despertado por las aves que reposan en las copas de los árboles, me sentí recuperado y apenas un dolor en el dedo de mi pie se sentía cuando ejercía presión sobre la picadura. Afuera me estaban esperando 4 hombres, ninguno de ellos hablaba castellano para mi fortuna, no tenía ganas de trabar conversación con nadie. Bahía ya no se encontraba, me dolía no poder agradecer personalmente tanta ayuda. Los 4 hombres me guiaron por un camino rocoso en descenso, amablemente uno de ellos cargaba mis cosas, caminé con cuidado pues aún sentía esas punzadas de dolor en mi pie. Atravesamos algunos pequeños manantiales, juro por Dios fue el agua más cristalina y deliciosa que jamás antes haya visto, podía ver cómo los peces nadaban en esa agua invisible. Un espectáculo de belleza incalculable. Cada vez que avanzábamos un poco, la montaña parecía crecer más y más, nos poníamos casi a las faldas de la misma, era imponente desde cualquier punto, pero desde ese ángulo tan cercano, parecías estar a merced de morir aplastado por un pie gigante, así me hacía sentir, tan insignificante como un insecto. Me creó gran desconcierto ver que nos adentrábamos en una zona poblada, varias áreas de chozas y construcciones para el riego de campos de maíz, trigo, cacao y un extraño fruto que no había apreciado anteriormente, se veían a la entrada de la nutrida comunidad, así como una estatua imponente tallada en granito. Era una criatura rocosa, sin boca, solo con ojos y manos que llegaban hasta el suelo. Tenía en su pecho escrito elementos ajenos a cualquier vocablo en el mundo. Estos 4 sujetos, no eran hombres de Bahía.